La creación de Roma se ha explicado mucho tiempo con el mito de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que se traicionan por Roma. Es así como sus vidas se encuentran entre lo real y lo legendario. En esta historia podemos encontrar crimen, traición, venganza, pero también el toque de los dioses en la creación de la civilización que gobernó el mundo con las mismas maneras que como sus fundadores obtuvieron el poder. La historia de estas dos vidas es más que eso. Es la del inicio de toda Roma. Todo comienza en el siglo VIII a.C., cuando aún no existía la ciudad de Roma, pero cerca de lo que hoy conocemos como Roma se encontraba la ciudad de Alba Longa, una ciudad fundada por Ascanio, hijo de Eneas. Él fue uno de los supervivientes del asalto a la ciudad de Troya. Ascanio fundó una dinastía que para el siglo antes mencionado enfrentaba a otros dos hermanos por el poder de esta ciudad, a Numitor y a Mulio. Numitor era el mayor, por lo que él era el heredero del trono de Alba Longa, pero Mulio conspiró y logró quitarle el poder desterrándolo y matando a todos sus hijos hombres para así no tener descendencia, ya que estos serían herederos legítimos al trono, pero le perdonó la vida a su sobrina, Rea Silva, condicionándola a que fuera consagrada con la diosa Vesta y se convirtiera sacerdotista, lo que evitaba que tuviera hijos, y sin hijos no habría futuros rivales por el trono. Rea Silva aceptó las condiciones, pero se dice que los dioses tenían un futuro más grande para ella, pues es entonces cuando el dios Marte entró a donde ella estaba y la violó quitándole su virginidad. De este modo, Rea dio a luz a dos gemelos, a los que llamó Rómulo y Remo. Una vez que su tío Amulio se entera de esto, los mandó a ahogar en el río Tíber. Sin embargo, la mujer encargada de ahogarlos no pudo hacerlo, modo en que decide dejarlos en una cesta sobre el río, creyendo que en algún punto la naturaleza los mataría. Pero en algún punto estos dos hermanos caen en la orilla del río, justo donde una loba llamada Luperca se acercó a tomar agua. Se dice que cuando los vio abandonados, los adoptó y los amamantó como a sus propios hijos en una guarida muy cerca del monte Palatino. Al pasar los días, un pastor llamado Faustulo los encontró. Él y su esposa, Acalarentia, son los que terminan de criarlos. Al crecer, los dos hermanos comenzaron a destacar por su valentía. Eso se debía más que nada a que se enfrentaban a los ladrones que se robaban el ganado que se guardaba alrededor de donde vivían. Sin embargo, en una pelea con ellos, Remo queda preso por estos ladrones. Lo acusaron de robar y saquear las tierras de su abuelo, Numitor, aunque ellos aún no sabían que era su abuelo. Esto le causa la sentencia de muerte. Es cuando su padre adoptivo les dice la verdad sobre ellos, junto con su abuelo, para evitar la muerte de Remo. Numitor los reconoció como nietos y como sus únicos herederos. Es entonces cuando estos tres planean la venganza contra su tío abuelo Amulio. Los hermanos lo asesinan y restauran el poder a su abuelo Amulio. Después de restaurar el poder a su abuelo, deciden crear su propia ciudad, por lo que van al mismo lugar donde su padre adoptivo los encontró. En ese lugar donde comienza la rivalidad entre los gemelos, que habían compartido todo desde su nacimiento. Esta rivalidad crece como resultado de que no se pudieron poner de acuerdo sobre el lugar donde levantarían su ciudad y mucho menos sobre quién gobernaría, ya que en ese momento, al ser gemelos, se creía que habían nacido al mismo tiempo, por tanto, ninguno era más grande que el otro. Es así como comienza otra lucha por el poder. Entonces, decidieron resolverlo en forma etrusca, es decir, cada uno tenía que ir al monte donde quería construir su ciudad y esperar una señal de los dioses en el vuelo de los buitres. Remo, por su parte, fue al monte del Aventino y fue el primero de los dos en ver 6 buitres. Rómulo, sin embargo, se fue a la cima del monte Palatino. Los vio después, pero vio 12, por lo que los dos se declararon ganadores. Remo porque había sido el primero en verlos volar, pero Rómulo porque había visto el doble de los vistos por Remo. Su odio comenzaba a crecer más y más. Entonces, Rómulo, por su parte, que se autoproclamó ganador, trazó los límites de su ciudad sobre el monte Palatino y prohibió que alguien traspasara estos límites, pues de hacerlo tendrían pena de muerte.
A pesar de esto, Remo lo desafió y desobedeció su orden. Se adentró a su ciudad. Finalmente, lo que se había estado aplazando por mucho tiempo, pasó. Rómulo le lanzó una piedra dejándolo con una herida que le causó la muerte. Es así como Remo cae y muere. A pesar de la rivalidad y odio existente entre estos dos hermanos, a la muerte de Remo, Rómulo enterró a su hermano en el lugar donde se había querido construir su ciudad, Remoria. Es así el fin de la historia de la vida de estos dos hermanos, marcando el principio de la ciudad de Roma, una ciudad que costó sangre, hijos, nietos, hermanos, para poder lograr nacer. Se dice que la fecha aproximada es en abril de 753 a.C. que se funda oficialmente la ciudad de Roma, con Rómulo como su primer rey.